Bienvenidos a Audiolibros que Transforman. Soy la doctora Laura Ortiz y me alegra profundamente acompañarte una vez más en este espacio donde los libros no solo se escuchan, sino que también se convierten en una oportunidad de mirar la vida con más claridad, más conciencia y más profundidad. Hoy vamos a entrar en una obra que, aunque fue escrita hace muchos años, sigue teniendo una fuerza sorprendente. Un libro que no habla de la vida como una carga, ni como una lucha absurda, ni como una cadena de casualidades sin sentido. Al contrario, Florence Scovel Shinn nos propone una idea tan sencilla como poderosa. La vida es un juego, y como todo juego, tiene reglas. El problema es que muchas veces vivimos sin conocerlas. Reaccionamos, nos frustramos, sentimos que algunas cosas se bloquean, que otras no llegan, que ciertos patrones se repiten y no entendemos por qué. Pensamos que es mala suerte, pensamos que así es la vida, que no hay mucho que podamos hacer. Pero este libro viene precisamente a cuestionar esa idea. Tal vez la vida no está ocurriendo al azar, tal vez está respondiendo a algo más profundo, tal vez está respondiendo a ti mismo. Por eso, quiero que guardes esta frase desde el inicio. Cuando cambia nuestra manera de pensar, nuestra vida comienza a transformarse. Hoy no vamos a hablar solo de pensamientos bonitos o de frases inspiradoras. Hoy vamos a hablar de conciencia, de palabras que crean, de fe, de expectativa, de miedo, de desapego, de la manera en que tu mundo interior participa en lo que vives por fuera. Respira profundo, porque este audiolibro puede ayudarte a entender algo muy importante, que la vida no siempre se trata de resistir, de sobrevivir o de esperar que las cosas cambien por sí solas. A veces se trata de aprender a jugarla mejor. El libro que exploraremos hoy es El juego de la vida y cómo jugarlo, de Florence Scovel Shinn. Y aunque su título pueda sonar simple, incluso amable, la verdad es que estamos ante una obra profundamente transformadora. Es uno de esos libros que parecen pequeños por fuera, pero que por dentro contienen principios capaces de cambiar la forma en que una persona piensa, habla, espera, decide y vive. Florence plantea una idea central muy poderosa. La vida no es un castigo ni un caos sin reglas. La vida responde a leyes espirituales precisas. Y cuando una persona desconoce esas leyes, suele vivir confundida, reaccionando a los acontecimientos sin comprender realmente por qué ciertas cosas se repiten, por qué a veces todo fluye y por qué otras veces todo parece cerrarse. Este libro habla del poder de la palabra, de la fuerza de la fe, de la expectativa, del miedo, de la imaginación, del desapego y de la manera en que esto influye en la experiencia de vida. Y eso lo vuelve profundamente valioso, porque no es un libro teórico, no es un libro frío, no se queda en ideas abstractas. Florence escribe con ejemplos y con aplicaciones prácticas, con una espiritualidad cercana a la vida cotidiana. Habla de trabajo, de dinero, de relaciones, de oportunidades, de salud, de bloqueos y de respuestas que parecen no llegar. Y en medio de todo eso, deja una enseñanza constante. La vida responde a la conciencia desde la que vives. Ese es el gran corazón de esta obra. No estás aquí solo para escuchar un resumen. Estás aquí para comprender de qué trata realmente este libro. Y este libro trata de algo inmenso, de la posibilidad de dejar de vivir desde la confusión y empezar a vivir desde una comprensión más profunda el juego de la vida. Florence Scovel Shinn fue una autora y conferenciante vinculada al pensamiento espiritual práctico. Pero más allá de cualquier etiqueta, lo que la hizo especial fue su manera de explicar principios espirituales profundos con un lenguaje claro, directo y aplicable. Florence no hablaba de espiritualidad como algo separado de la vida diaria. No la presentaba como un tema lejano, reservado para momentos extraordinarios.
lo llevaba a lo concreto, a la palabra que usas cada día, a la forma en que esperas, a la manera en que reaccionas frente a una dificultad, a lo que imaginas cuando nadie te ve, a lo que dices cuando tienes miedo, a la actitud con la que caminas por la vida. Y eso es lo que hace que su voz siga siendo relevante. Mucho antes de que se popularizaran tantos conceptos modernos sobre manifestación, mentalidad o reprogramación interna, Florence ya enseñaba algo esencial: que tus palabras tienen poder, que la expectativa crea resultados, que el miedo bloquea, que la fe abre caminos y que la conciencia con la que vives influye profundamente en lo que experimentas. Ella no escribía para impresionar, escribía para despertar. Y por eso este libro sigue tocando tantas personas, porque no solo ofrece ideas, ofrece una nueva manera de comprender la vida. La idea central del juego de la vida y cómo jugarlo es esta: la vida responde a tu estado interior, y aprender a vivir bien implica aprender a pensar, hablar, imaginar, esperar y actuar en armonía con leyes espirituales. Eso merece ser entendido con calma. Florence no dice simplemente que pienses positivo y todo saldrá bien. Su propuesta es mucho más profunda. Lo que ella enseña es que la vida no responde solo a lo que dices que deseas, sino a lo que realmente sientes por dentro como verdadero. Responde a tus palabras repetidas, a tus creencias silenciosas, a tus emociones dominantes, a tus expectativas, a la historia que te cuentas una y otra vez. Y eso significa que no basta con querer algo, tampoco basta con decirlo superficialmente. Si por dentro sigues esperando lo contrario, temiendo lo contrario o imaginando lo contrario, tu energía interna sigue apuntando hacia otra dirección. Por eso este libro es tan importante, porque te obliga a mirar más profundo. Te invita a preguntarte: ¿qué estoy decretando con mis palabras? ¿Qué estoy esperando de verdad? ¿Desde dónde estoy imaginando mi futuro? ¿Estoy bendiciendo la vida o contradiciéndola con miedo? La gran propuesta de Florence es que la vida no está reaccionando al azar, está respondiendo a la conciencia que sostienes, a esa idea con la que condenas o a esa posibilidad con la que confirmas. Porque si tu conciencia participa en lo que vives, entonces su transformación interior también puede cambiar tu experiencia. Eso es lo que vuelve este libro tan poderoso. No te enseña a sufrir la vida con resignación, te enseña a jugarla con conciencia. La vida como un juego de reglas. Florence parte de una imagen muy reveladora: la vida como un juego. Y un juego tiene reglas. Cuando no conoces las reglas, te frustras, te confundes, sientes que pierdes sin entender bien el porqué. Pero cuando comprendes cómo funciona, todo cambia. Eso es exactamente lo que ella propone. Muchas personas viven sintiendo que la vida les pasa por encima, que algunas cosas son pura suerte y otras pura mala fortuna. Pero Florence nos enseña que hay leyes invisibles operando constantemente y que aprender a reconocerlas nos devuelve poder. No porque podamos controlarlo todo, sino porque dejamos de vivir completamente dominados frente a lo que creemos que es nuestra conciencia. Esta es una de las ideas más liberadoras del libro. La vida no es un caos absoluto. Hay una correspondencia entre lo que sostienes dentro y lo que terminas experimentando fuera. Y cuando entiendes eso, dejas de moverte solo desde la queja y la confusión. Empiezas a observar, empiezas a elegir, empiezas a jugar con más sabiduría. El poder creador de la palabra. Uno de los principios más interesantes y más importantes del libro es el poder de la palabra. Florence afirma que tus palabras son decretos, y aunque eso pueda sonar fuerte, basta con observar la vida para darse cuenta de cuánta verdad hay ahí. Las palabras no son solo una forma de describir la realidad, también son una forma de construirla. Piensa en esto: una persona que se repite todos los días
Esto siempre sale mal. No puedo. No tengo suerte. Todo es difícil. Eso no es para mí. Poco a poco va creando un clima interno que condiciona su experiencia. Ya no solo habla así, empieza a esperar así, a reaccionar así, a moverse así. Y entonces la vida parece confirmar lo que viene diciendo. Flores nos invita a una vigilancia amorosa y consciente del lenguaje, no para fingir, sino para dejar de usar la palabra en contra de nosotros mismos. Porque muchas personas quieren una vida mejor, pero la contradicen todos los días con lo que dicen. Hablan de carencia, hablan de derrota, hablan de imposibilidad, hablan de miedo, y sin darse cuenta, van forzando aquello que más desean superar. Por eso, para Florence, cambiar la palabra es un acto profundo de espiritualidad. Es empezar a sembrar otro tipo de realidad. No se trata de repetir frases vacías como un robot. Se trata de volverse consciente de que la palabra tiene dirección y que lo que repites con convicción termina formando parte de tu experiencia. La ley de la expectativa. Otra de las grandes enseñanzas del libro es que la vida responde a tu expectativa. Esto es muy importante, porque muchas personas dicen que quieren algo, pero en el fondo esperan lo contrario. Quieren amor, pero esperan decepción. Quieren prosperidad, pero esperan escasez. Quieren paz, pero esperan conflicto. Quieren oportunidades, pero esperan rechazo. Y una expectativa termina funcionando como una preparación interior. Lo que esperas cambia la manera en que interpretas la vida. Cambia lo que ves, lo que permites, lo que reconoces, lo que atraes y hasta lo que toleras. Flores nos enseña que uno de los actos más poderosos que puede hacer una persona es esperar bien. Esperar que lo correcto llegue, esperar que el camino se abra, esperar que haya provisión, esperar que la vida responda a su favor. No desde ingenuidad, sino desde fe, porque esperar lo mejor no significa negar los problemas, significa no dejar que el miedo se convierta en el filtro principal con el que miras tu realidad. La expectativa es una fuerza silenciosa pero inmensa, y este libro nos recuerda que vale la pena observar qué estamos esperando realmente. La fe como fuerza práctica. Florence habla de la fe como una fuerza concreta, no como una idea abstracta. La fe, para ella, no es solo creer en algo de manera religiosa. Es sostener una verdad interior aun cuando todavía no se vea completamente afuera. Es confiar antes de tener todas las pruebas. Es caminar sin que el miedo sea quien tome la decisión final. Esto vuelve la fe profundamente práctica, porque todos, en algún momento, vivimos algo antes de verlo resuelto. Un proceso, una espera, un deseo que todavía no llega, una puerta que aún no se abre. Y es ahí donde la fe deja de ser teoría y se convierte en posición interior. Una persona sin fe vive dominada por la ansiedad, la duda, la sospecha y la contradicción. Una persona con fe puede seguir actuando, confiando y alineándose incluso cuando todavía no tiene todo resuelto. Flores une la fe con la palabra y con la expectativa. Cuando entiende el por qué, no son dos cosas separadas. Si afirmas algo, pero no lo crees, tu energía está dividida. Si dices que esperas el bien, pero internamente sostienes miedo, sigues bloqueando el flujo. Por eso la fe no es solo decir, es creer, es sostener, es elegir confianza donde antes reinaba la inquietud. Y esa fe transforma la forma en que juegas la vida. La imaginación como ensayo de la realidad. La imaginación ocupa un lugar central en este libro, y Flores la trata con enorme seriedad. La imaginación no es solo fantasía, es una capacidad creadora, es una herramienta que puede usarse para alimentar el miedo o para preparar el bien. Muchas personas imaginan constantemente aquello que temen,
Imaginan que algo saldrá mal, que serán rechazadas, que perderán, que no podrán, que el conflicto llegará. Y sin darse cuenta, usan su imaginación para ensayar dolor. Florence propone exactamente lo contrario: usar la imaginación para visualizar armonía, para imaginar resolución, para ensayar interiormente una vida más alineada con lo que deseas. No porque eso sea una ilusión vacía, sino porque tu vida interior necesita familiarizarse con el bien. Lo que imaginas repetidamente deja huella, y lo que deja huella empieza a modificar tu forma de caminar por la vida. Por eso, la imaginación en este libro no es una decoración, es una disciplina espiritual. Dar, recibir y el movimiento de la vida. Florence también enseña que la vida se mueve en un principio de correspondencia. Lo que das, vuelve. Y esto no se limita al dinero o a los actos visibles. También incluye el tono con el que hablas, la energía que entregas, la intención con la que te relacionas con otros, la bendición que ofreces o los juicios que emites. Si vives condenando, criticando o endireciéndote, también generas un clima interno que luego se refleja en tu experiencia. Pero si aprendes a bendecir, a soltar resentimiento y a desear el bien, te conviertes en un canal distinto. Florence insiste mucho en el acto de bendecir. Bendecir lo que deseas ver florecer. Bendecir a otros. Bendecir incluso lo que te cuesta, para no seguir cargándolo como rechazo. Esto es profundamente sabio, porque la bendición cambia primero a quien la pronuncia. Cuando bendices, te sacas del papel de lucha constante. Te vuelves más receptivo, más abierto, más libre. Y ese estado cambia la forma en que la vida te responde. El miedo como gran bloqueador. El miedo es otro gran tema de este libro. Florence lo ve como una fuerza que bloquea el bien, porque el miedo contrae, hace que te aferres, que desconfíes, que cierres, que reacciones desde la defensa, y una persona así no puede recibir con soltura. El miedo te convence de que si sueltas, perderás. Te convence de que debes controlar cada detalle. Te convence de que el bien quizá no llegue. En ese estado, se vuelve muy difícil permitir que la vida fluya. Por eso, Florence contrapone constantemente miedo y fe. Donde uno domina, el otro retrocede. Y aquí hay una enseñanza muy importante. No se trata de nunca sentir miedo, se trata de no obedecerlo ciegamente. La fe no es la ausencia de temor, es la decisión de no dejar que el temor gobierne tu conciencia. El desapego como acto de confianza. Una de las partes más profundas del libro es el desapego. Flores enseña que lo que persigues con desesperación suele resistirse, mientras que lo que entregas con confianza encuentra una vía más libre para llegar. Eso es muy difícil para la mente ansiosa, porque queremos asegurar, controlar, apretar, garantizar. Queremos decidir exactamente cómo y cuándo deben ocurrir las cosas, pero esa rigidez nace del miedo, no de la sabiduría. El desapego no significa dejar de desear algo, significa dejar de convertir ese deseo en una prisión emocional. Significa poder querer algo sin perder la paz. Significa hacer su parte, afirmar, creer, caminar y luego soltar el resultado. Eso abre un espacio inmenso, porque la vida no siempre trae el bien de la forma exacta en que lo imaginas, pero muchas veces lo trae mejor cuando dejas de estrecharla con miedo. El desapego en este libro no es indiferencia, es confianza madura. Actúa desde la fe. Florence no se queda en pensamiento o en palabra, también habla de acción. Y aquí aparece una enseñanza decisiva: actuar desde la fe. Eso significa que no basta con afirmar algo si sigues moviéndote como alguien derrotado. No basta con imaginar el bien si tus decisiones diarias siguen naciendo del miedo. No basta con desear una nueva realidad
si sigues comportándote como si lo contrario fuera lo único posible. Actuar desde la fe es alinear tus palabras, tus expectativas y tus decisiones. Caminar con otra energía, elegir con otra postura interior, responder como alguien que ya no quiere seguir saboteándose. Y cuando esa coherencia empieza a aparecer, la vida comienza a responder distinto. Ahora bien, después de escuchar todo esto, quizás empieces a comprender que este libro no trata solo de pensar bonito, trata de algo mucho más serio y mucho más profundo. Aprender a vivir con conciencia espiritual. Porque Florence no está diciendo que ignores los problemas. Tampoco te está pidiendo que niegues el dolor o que finjas que todo es perfecto. Lo que está haciendo es enseñarte a mirar más allá de la apariencia inmediata y a comprender que hay leyes invisibles que también están participando en lo que vives. Y cuando comprendes eso, ya no puedes seguir moviéndote igual. Empiezas a observar tu lenguaje, empiezas a vigilar tu expectativa, empiezas a preguntarte si estás bendiciendo o bloqueando. Empiezas a distinguir entre el miedo que aprieta y la fe que se abre. Empiezas a soltar desde donde antes te aferrabas. Y ahí comienza el cambio real, no cuando solo entiendes el libro, sino cuando empiezas a dejar que el libro te lea a ti. Para recordar, quiero que esta parte quede grabada en tu mente como una guía, no como una simple lista. Número 1. La vida responde a lo que sostienes dentro. No siempre experimentas solo lo que deseas conscientemente, sino aquello que estás alimentando con pensamientos, emociones, palabras y expectativas. Tu mundo interior importa más de lo que imaginas. 2. Tus palabras son poderosas. Lo que repites se convierte en dirección. Hablar desde el miedo, la carencia o la derrota también crean realidad. Por eso, cuidar el lenguaje es cuidar la vida que estás sembrando. 3. La expectativa prepara el camino. No basta con querer el bien, también necesitas esperar el bien. La expectativa es una forma silenciosa de preparación interior. 4. La fe sostiene lo que todavía no ves. La fe no es pasividad, es una fuerza interior que te permite caminar sin depender completamente de la evidencia inmediata. Te sostiene mientras la realidad visible todavía se está reorganizando. 5. La imaginación ensaya tu futuro. Si tu imaginación vive alimentando temor, tu sistema interno se adapta al miedo. Si aprende a visualizar armonía, apertura y bien, tu energía comienza a cambiar. 6. Lo que das, vuelve. Das palabras, energía, mirada, juicio o bendición. Tu manera de relacionarte con la vida también participa en lo que regresa hacia ti. 7. El miedo bloquea y el desapego libera. Cuanto más aprietas desde la desesperación, más cierras el flujo. Cuanto más sueltas desde la confianza, más espacio das para que lo correcto llegue. 8. La coherencia es fundamental. Pensar una cosa, decir otra y actuar desde una tercera dirección fragmenta tu poder. La vida responde con más claridad cuando tú también comienzas a vivir con más claridad. Quiero que siempre recuerdes esto. El juego de la vida y cómo jugarlo no es un libro ingenuo ni decorativo. Es una guía de conciencia, una invitación a dejar de vivir sin entender las reglas y empezar a vivir con mayor sabiduría interior. Reflexión final. Quiero invitarte a un momento de mucha honestidad contigo. Piensa en tu vida, en tus frases más repetidas, en lo que has estado esperando, en lo que temes, en lo que bendices, en lo que condenas, en lo que imaginas cuando piensas en el futuro. Y pregúntate, ¿estoy jugando este juego desde la conciencia o desde la repetición automática? Porque tal vez esa sea la gran pregunta que este libro viene a dejarte.
Tal vez no has estado viviendo en contra de la vida. Tal vez has estado viviéndola sin comprender del todo cómo responder. Y eso no es una condena, es una puerta. Porque si hoy puedes ver más claramente cómo tus palabras, tus expectativas, tu miedo y tu fe participan en lo que vives, entonces hoy también tienes más poder para comenzar a transformarlo. Tal vez no necesitas luchar más fuerte, tal vez necesitas hablar distinto, esperar distinto, imaginar distinto, confiar distinto. Tal vez la vida no necesita que la fuerces, tal vez necesita que aprendas a alinearte mejor con ella. Y eso lo cambia todo. Porque en el momento en que entiendes que la vida no es un caos sin sentido, sino un juego con reglas, dejas de sentirte tan perdido. Empiezas a comprender por qué algunas cosas se repiten. Empiezas a descubrir dónde te has bloqueado. Empiezas a reconocer tu participación y ese reconocimiento puede convertirse en tu libertad. Si este audiolibro resonó contigo, si sentiste que algo dentro de ti se abrió, se aclaró o se despertó, no dejes que este mensaje se quede solo en una escucha pasajera. Suscríbete a Audiolibros que Transforman y acompáñame en este camino donde cada libro puede convertirse en una herramienta real para pensar mejor, vivir con más conciencia y construir una vida más alineada con la verdad que sí importa. Dale like a este video para que YouTube también pueda mostrarlo a otras personas que hoy necesitan recordar que la vida no siempre se trata de resistirla, sino de aprender a comprenderla mejor. Y déjame en los comentarios una respuesta sincera. ¿Qué regla del juego de la vida sientes que necesitas aplicar con más urgencia en este momento? Quiero leerte. Quiero que este canal sea un espacio vivo, una comunidad que no solo consume contenido, sino que se transforma un libro a la vez. Soy la doctora Laura Ortiz y esto fue Audiolibros que Transforman. Hoy no solo escuchaste un libro, hoy recibiste una invitación. La invitación a dejar de vivir desde la confusión y empezar a vivir desde la conciencia. Porque la vida no siempre está sucediendo contra ti. Muchas veces está respondiendo a ti. Y cuando comprendes eso, algo cambia para siempre. Porque un buen libro puede cambiarte la mente. Porque un libro correcto es el momento correcto. Y este libro puede enseñarte a vivir de otra manera. Y recuerda siempre, un buen libro puede cambiar una idea, pero una idea puede cambiar toda una vida. Y a veces, la idea que transforma tu vida es la que te enseña que la vida no solo se sobrelleva, también se aprende a jugar. Nos encontraremos en el próximo episodio.